Hola, mi nombre es Patricia García, soy psicóloga de Patronato Pro Educación y el día de hoy platicaremos de un tema muy importante, cuando el cuerpo de mi hijo habla, denominado somatización. Comencemos definiendo la somatización como un conjunto de síntomas físicos que no los puede explicar un médico, sin embargo la persona lo siente y es algo que está ahí presente. Es importante, padres, que tengan presente que el hecho de no encontrar un diagnóstico en nuestros hijos no quiere decir que no exista el síntoma, que no exista la enfermedad. Recordemos entonces que el síntoma nos da igual a un malestar emocional y esa puede ser la razón. Estos síntomas también pueden darse en adultos, también los podemos presentar nosotros. Sin embargo, en los niños y en los adolescentes es bastante frecuente en relación con la evolución de su neurodesarrollo, en el que disponen de menos estrategias emocionales para resolver todos aquellos problemas que les aqueja en ese momento, expresando con su cuerpo los malestares psicológicos que no es posible expresar de otra forma, porque no encuentran y no saben cómo hacerlo. Entonces hablaremos de qué tipo de síntomas son aquellos que se presentan con nuestros pequeños y que podemos identificar. Los primeros síntomas son los síntomas gastrointestinales, los más comunes y los que se presentan regularmente por la mañana. Los segundos síntomas son los síntomas que son dolores, aquellos dolores que son muy frecuentes y que normalmente se presentan cuando estás muy estresado o el niño está muy estresado ante una situación escolar o familiar. Y el tercer punto, que son los tercer tipos de síntomas, son síntomas más delicados y hay que ponerles mucha atención, son los síntomas neurológicos, como cuáles, las dificultades para deglutir, la debilidad, la parálisis de alguna parte del cuerpo o musculares, el control de esfínteres, la pérdida de voz, todos aquellos síntomas muy médicos que nos alarman y nos preocupan, corremos al doctor, no encontramos nada y encontramos que la razón puede ser emocional. Pero, ¿qué puede influir para que nuestros hijos empiecen a tener estos síntomas? Pues hablaremos de algunos ejemplos que mencionaremos y que ustedes pudieran estar de acuerdo o no y ponerles mucha atención. La separación de los padres puede ser uno de estos síntomas que esté provocando estas afectaciones físicas, el nacimiento de un hermano que de repente no sabemos cómo resolverlo, cómo sacar esa emoción, el cambio de escuela, que es un cambio significativo en los niños, el cambio de lugar de residencia, que de repente a los padres se nos hace fácil tomar decisiones así, pero para nuestros pequeños no lo es, climas familiares inestables o estresantes, que no nos damos cuenta que nuestros pequeños están alertas y se están dando cuenta de estas problemáticas. El fallecimiento de un ser querido, el acoso escolar, son aquellos síntomas que nos dan o situaciones que nos dan y que nos lleva a que nuestro pequeño empiece a sentirse físicamente mal. ¿Y qué podemos hacer? Pues aquí vienen 5 puntos que nos dan las alternativas para saber cómo manejar estas emociones. Punto número 1, estar alerta a aquellos malestares físicos y contextos emocionales. Recordemos que si somos papás constantes y nos damos cuenta de cuál es el contexto emocional de nuestros hijos, encontraremos la razón de esta afectación física que le aqueja. Punto número 2, validar los síntomas. Entender que el síntoma, papá, es real, no minimizarlo. En ciertas ocasiones nosotros como papás utilizamos frases como se te va a quitar, al ratito, esto es un chantaje, tratas de manipularme, es mentira, y en realidad lo único que ponemos con todas estas frases es una barrera de comunicación entre padres e hijos y no nos permite avanzar. Punto número 3, tratar de comprender el síntoma. Busquemos un patrón de aparición que nos ayude a identificar los síntomas desencadenantes. Casi siempre pasan los mismos días, a las mismas horas, porque tenemos sucesos repetitivos y nuestros hijos nos dan ese indicador. Y punto número 4, ser padres con crianzas, educación, donde gestionemos la expresión de emociones. Estas expresiones de emociones que en muchas ocasiones nos limitan a nuestros hijos y nos dicen, no es que no debes de llorar, es que no debes de tener miedo, es que no debes de tener ansiedad. En realidad nuestros pequeños pueden tener todas estas emociones y nosotros como padres enseñarlas a canalizarlas y a saber cómo ellos van a expresar esa emoción. Y punto número 5, pedir ayuda profesional, papás. Recuerden que si con los 4 puntos anteriores no encontramos la solución, vemos que nuestro hijo se convierte en una situación crónica, es importante acercarnos a los profesionales de la salud mental e identificar estas situaciones que a nuestros hijos les aquejan. Recordemos que si identificamos esa situación, podemos mejorar muchísimo la salud física de ellos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima cápsula. Hasta luego. Nos vamos contigo, Eli.